Para personas inquietas, Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen Mil lágrimas al mar. mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Como cada semana estamos aquí nuevamente y no hay nada nuevo bajo el sol. En el ámbito de la discapacidad estamos acostumbrados a encontrarnos con sorpresas que abundan cada día. Cada día tenemos algo que comentar, algo que decir y algo que luchar. Ha costado muchísimo que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad, o como algunos quieren llamar y decirles, pues personas con otras capacidades o con otras, bueno, da igual como queramos llamarlo. La realidad es que son personas con unas necesidades especiales y que sus derechos muchas veces son conculcados. Y de esto sabe muchísimo Joana Navas. Joan, ¿estás ahí? Hola, buenos días a todos y todas. Sí, aquí Desde Gandía nos habla Joana. Sí, desde Valencia. Joana Sí. Navas. Joana Navas, que ya la tuvimos con anterioridad, la semana pasada o la anterior, yo no recuerdo cuándo, hablando de esta lucha que es permanente, porque desde que su niño, que ya es un adolescente, vino al mundo, tú no has dejado de luchar. Yo como cualquier familia. Mira, ahora le digo a todas las familias con hijos con discapacidad que estamos en el momento perfecto para elevar la huelga a nivel nacional en tipo educativo, ¿vale? Y lo estamos desaprovechando. Sí. Porque tenemos que luchar por los derechos de nuestros hijos, porque la inclusión real no existe, porque nuestros hijos e hijas se encuentran con barreras diarias y obstáculos constantemente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos no pueden seguir estudiando porque el sistema no les deja. No hay oportunidades reales, no hay adaptaciones, ni formación docente, ni apoyos, no hay itinerarios marcados, no hay un abanico de ramas profesionales adaptadas a nuestros hijos e hijas. Porque cuando llegan a una edad que nuestros hijos, por ejemplo, quieren trabajar como el resto, ¿cómo van a competir en el mercado laboral si no tienen una formación adecuada ni una educación con calidad? Ni un título que acredite, porque Entonces, muchas veces tienen la formación, pocas, pero bueno, las poca. tienen, Entonces, pero luego no tienen el título. Muchas veces, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, pero están pasando en todas las comunidades autónomas, ¿vale? No por abrir más aulas, yo estoy en contra de las aulas hueco, aulas TEA, aulas CIL. No por abrir más aulas quiere decir que hay más inclusión, no consiste en crear más espacios específicos dentro de centros ordinarios, sino que no porque el alumnado esté en el mismo edificio, está separado en la vida común que llevan en el aula. Ellos necesitan estar en el patio junto, tener vínculos, decisiones, experiencias compartidas, si no, eso no es inclusión, es estar excluidos. Claro, es ¿Vale? hacer unos guetos. Sí, entonces yo como madre pienso que es tan necesario eliminar los informes psicopedagógicos y separar lo clínico de lo educativo, porque están lapidando a nuestros hijos y nuestras hijas. Desde que son pequeños y les dan el diagnóstico, los están lapidando para que no puedan estudiar como el resto. Y es tan importante separarlo porque ya, cuando te ponen una etiqueta, es tan duro que encima te pongan una etiqueta o 1000 y te la pongan mal. Es preferible que te pongan una y te la pongan bien que no te pongan 1000. ¿Sabes? Luego, Entonces, otra cosa con la que nos encontramos es que ese niño, aunque cambie de colegio, lleva esa rémora, porque realmente es así, va arrastrándolo por cualquier colegio que vaya. Sí, sí. Es que hay, encima la ONU, ¿vale?, dijo que España vulneró el derecho a la educación inclusiva, ¿vale?,
en el 2019 la ONU le dice a España que apenas ha avanzado y que persiste la educación especial segregada. Entonces, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad persisten que hay una exclusión del sistema en los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Y en el 2024, España respondió que transformar el sistema puede requerir tiempo, pero no se puede usar ese tiempo para seguir justificando la exclusión por discapacidad. Es que eso no está bien. Nuestros hijos siempre son los últimos. Entonces, hago un llamamiento a las familias para que estemos ahora más unidas con hijos con discapacidad, ya sea autismo, déficit de atención, hiperactividad, parálisis cerebral, disculalia, disortografía, porque ahora es cuando tenemos que estar unidos todos y todas para luchar por los derechos de nuestros hijos. Ahora, y lo que vuelvo a repetir, es el momento perfecto para elevar la huelga a nivel nacional y la estamos desaprovechando. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis ahí en Valencia en huelga? Esta es la tercera semana, ¿vale? Y es tan triste también que los sindicatos no tengan en cuenta a las familias, no escuchen a las familias con hijos con discapacidad, no nos escuchen cuáles son las carencias, los apoyos reales que necesitan. Que entonces muchas veces nos sentimos desamparados como siempre. Entonces tenemos que unirnos todos y luchar por los derechos de nuestros hijos. Es que llega un límite que dices, basta ya de que siempre sean nuestros hijos, basta ya. Sí, porque ahora mismo ellos están luchando por sus propios derechos, o sea, me refiero, el profesorado pide... Hay mala información, sí, ¿vale? Porque quieren hacer creer que el profesorado está haciendo huelga por un aumento de sueldo. Eso no es así. También están luchando para que los edificios estén más adaptados, pues cuando llega el invierno, pues que no, en muchos sitios de aquí se han tenido que llevar mantas. Es muy triste que un alumno se tenga que llevar mantas, o que en verano se den clases a 32 grados. Es que es inadmisible. Yo el año pasado tuve que llevar ventiladores al instituto. ¿Por qué tengo que llevar yo el ventilador a un instituto? Es que no es así. Ellos, los que están arriba, están bien fresquitos en su despacho. ¿Por qué no entran y tienen reuniones como nuestros hijos cuando están en clase? Es que claro, no es lo correcto, eso es inhumano, ¿vale? También se está diciendo de reducción de ratios, pero nunca se piensa en nuestros hijos con discapacidad, ¿vale? Eso es importante, que tengan apoyos reales. Si no tienen apoyos, es que que haya formación de docente. Tienen que haber tantas cosas que no se tienen en cuenta, que no hablan con las familias, que yo me pongo mala, no, malísima. Claro, es que tú lo estás viendo, lo estás viviendo día a día, porque tu hijo ha tenido muchos tropiezos en los centros, o sea, sí, en los colegios. Todas las familias, claro, todas claro. Las familias. A ver, yo, David, en el colegio, las famosas aulas T, aulas huecos, aulas T, para mí no debería existir ese aula hueco, es que suena raro, ¿no? Hueco. Sí, son unidades específicas educativas en centros ordinarios. Vale. ¿Y ahí qué es lo que se vale, da? Se supone, a ver, cuando David fue en el colegio, fue a una aula, sí, que se llamaba antes Aula STIL, de comunicación y lenguaje, y fue fenomenal. ¿Por qué? Porque el profesorado estaba implicado, el centro estaba implicado, y los compañeros daban las mismas asignaturas que el resto de compañeros, pero en ordinaria, todo el rato con el resto de compañeros, con un profesor de apoyo. ¿Qué es lo que debería ser? No tenerlos, como dice David, que mi hijo dice que las aulas huecos son los trasteros de educación, porque sabes que en un trastero tienes cosas que molestan, que no las puedes tener en casa, pero sabes que están ahí. Pues lo mismo nuestros hijos. Qué buena definición la de David. Sí, son trasteros de educación, es que no debería ser así. Nuestros hijos deben estar en el centro ordinario con el resto de compañeros, con el profesorado dentro del aula, no sacarlos del aula. Eso es exclusión, eso es segregarlos. No estamos hablando de no inclusión real. Bueno, la inclusión no existe, pero esas aulas deberían desaparecer. Esas aulas no funcionan. No hay formación, el docente, no están preparados, aunque hay muchos profesores que intentan ayudar a nuestros hijos, no están preparados porque no hay dos personas con autismo igual, ni con otra discapacidad igual. Cada persona es única y diferente y cada una tenemos unas carencias y unas necesidades diferentes. Entonces, yo animo a las familias que tenemos que luchar todas juntas para cambiar esto, porque basta ya de que nuestros hijos siempre sean los últimos, y no es así. Nuestros hijos tienen el mismo derecho que el resto a recibir la enseñanza pública y de calidad que el resto.
A ver si es verdad que, como dices tú, esto pasa a nivel nacional para que todos sean iguales, porque claro, también tenemos en cuenta que cada comunidad autónoma funciona, o sea, la ley existe para todos, por igual, Para todos. Luego cada pero luego comunidad autónoma la aplica según lo sus aplica intereses. según sus intereses propios. Claro. Pero por eso llamo a las familias para que nos demos cuenta que al fin y al cabo todas las familias, unas u otras, estamos pasando por situaciones similares. Entonces lo que tenemos que intentar evitar es unirnos todos y luchar, y luchar, y luchar. Algunas veces ya sé que es cansancio, porque hay mucho cansancio emocional en las familias, pero ahora es el momento perfecto, no lo podemos desaprovechar. Sin duda. David es un crío, bueno, ya es un adolescente, que ha hecho muchísimo por los suyos. Sí, David es un referente del autismo a nivel mundial, a nivel nacional muchísimo y a nivel mundial, porque lucha primero por sus derechos y luego por los derechos de las personas. Él ha llegado a ser conseller, le llaman, ¿no? Conseller de la Infancia de Gandía y en el Consejo Estatal de Derechos Sociales, pertenece al CEPIA, Consejo Estatal de Participación de Infancia y Juventud de España. ¿Tú crees que le hacen caso cuando él hace propuestas? Sí. Oh, me alegro. Y lo bueno es que lo escuchan. Y es tan importante porque para saber hablar hay que saber escuchar. Y hay mucha gente que no sabe escuchar y eso es lo más triste. Sí. Y ha abierto mucho camino porque hizo las estrategias de los derechos de la infancia y adolescencia de España, que se habla de los derechos de las personas con discapacidad. Estuvo en el Congreso Mundial de Justicia, el único adolescente, porque todos eran adultos, defendiendo a las personas con discapacidad y autismo en el mundo. Entonces, es tan importante que cada uno, poco a poco, hacemos muchos, como dice él, y es verdad, tenemos que seguir avanzando y luchando, porque esto nadie nos dijo que es fácil, no. Y nadie nos dijo Lo que pasa es que cualquier persona que dé visibilidad, que luche, es tan importante, pero ahora en este momento le digo a todas las familias que tenemos que estar súper unidas. Sí. Tenemos que estar súper unidas. Aquella frase de que la unión hace la fuerza, aquí tal cual. Está clarísimo. Joana, a mí me llena de orgullo ver a tu hijo como reivindica sus derechos y además arrastra a los demás. Y ahora quiere ser profesor de castellano para ayudar a chicos y chicas como él. Lo intentaremos, aunque el sistema no se lo ponga fácil, porque no se lo va a poner fácil. O quiere ser presidente del gobierno porque dice, ¿por qué no puedo ser el primer presidente del gobierno con discapacidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, ¿por qué no? Esa es una pregunta que queda ahí en el ambiente. ¿Por qué no? Joana, muchísimas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, valga la frase. Y bueno, te deseo mucha suerte y sobre todo ánimo para seguir adelante. Muchas gracias a vosotros. Un besito enorme y que tengáis un buen día. Y lo siento, pero tengo que decir la frase de David, si no me mata. Si le da una oportunidad al autismo, ocurren cosas maravillosas. Pues sí. Si no les dan oportunidades a las personas con discapacidad, no pueden saber el potencial que tienen. Nuestros hijos tienen mucho potencial, pero imaginaros las cosas grandes del mundo, lo han hecho personas neurodivergentes. Marie Curie, Newton... Pues sí. Han sido grandes personas neurodivergentes. Pues sí. Pues, Joana, gracias. Dale un beso muy grande Un besito y muchas gracias a todos y todas. Que tengáis un buen día. Igualmente. Pues nos vamos hasta Sevilla para hablar con un profesor, porque esto está muy mal. O sea, la enseñanza está perdiendo cada vez hemos avanzado mucho, pero hemos bajado también muchos escalones. Él es Carlos de Lemus. Carlos de Lemus es un profesor de PT. Para quienes no lo sepan, pedagogía terapéutica es lo que se da en los colegios para ayudar a los niños que tienen problemas en la enseñanza. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes, Paula. Yo decía al comienzo que no hay nada nuevo bajo el sol, porque todo esto que está pasando ya había pasado con anterioridad, que los profesores terminen cansados, que se tiren a la calle para denunciar lo que está pasando, porque un país, según la enseñanza, o sea, si le tenemos que tomar el pulso a un país, tenemos que ver cómo aprenden los niños, ¿no? Correcto. ¿Qué está pasando?
¿Tú cuántos años llevas tú como profesor? Llevo para 26 años. ¿Tú crees que las cosas han ido empeorando? Sí, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde tu por óptica? dar una respuesta corta. No es una respuesta fácil, habría que remontarse a varios antecedentes. Sí, Pero simplificando un poco la cuestión, yo diría que la escuela ha acabado siendo el cajón desastre para soluciones que tienen que venir desde otros ámbitos. Y me explico. sí, En el caso que a nosotros nos ocupa, que sería la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, tenemos una normativa estupenda, y digo estupenda con cierto entrecomillado, pero es una normativa que no se aplica. Es una normativa que no se aplica por cuestiones logísticas y organizativas. Estamos en un país que sabemos legislar muy bien, sabemos trasladar lo que sería esa normativa a lo que serían las comunidades autónomas solamente en el papel, pero a la hora de operar sobre el terreno, pues nos falta de todo. Nos faltan compañeros, nos falta formación, nos faltan recursos materiales y nos falta tiempo. Nos falta tiempo en el sentido de que son muchas las tipologías de necesidades que existen. Algunas son más, aunque estén más llamados, más leves, sí. Otras son más moderadas, otras son más severas, y en todas ellas pues convergen los elementos que he dicho: personal, recursos materiales, tiempo y sobre todo formación, en todas ellas. Ahora Esta mismo, es la... ahora mismo, Sí. con la anterior persona que ha intervenido decía que era hora de que, ya que Valencia está en pie de lucha, que fuera algo que corriese por todo el país y que fuera una huelga general de profesores. ¿Tú crees que deberíamos de instar al resto del profesorado a que se echen a la calle para demandar todas las necesidades que se tienen? Yo, honestamente, veo a los compañeros de Valencia con sana envidia, en el sentido de que han dicho basta, están viendo y comprobando en su práctica diaria las carencias de todo tipo que existen. También el hecho de que hay normativas que no se cumplen, pero claro, estamos hablando de que una reivindicación laboral de un colectivo que durante tanto tiempo ha estado callado y aparte de callado, pues ha sido amedrentado por unos determinados agentes sociales y por otro lado adormecido en cuestiones nimias, en concreto trasladar lo que serían cuestiones de la calle a un ámbito con ya unos problemas muy específicos y muy concretos, como es la escuela, pues se ha apartado la vista, el foco de la protesta en las cosas que hacían falta. Y yo, honestamente, sí contemplaría lo que es una huelga general a nivel de toda la enseñanza, empezando por los niveles básicos. Lo hemos visto en las educadoras infantiles de 0 a 3 años, que son compañeras, yo trabajo en el nivel, y luego en el resto de niveles en Valencia. Es decir, no se gestionan recursos en ninguna comunidad autónoma, gestionamos miserias, gestionamos carencias, gestionamos cuestiones que importantísimas y las tratamos a medio gas por los factores que yo he enunciado al principio. Y claro, hay una sensación de impotencia, hay una sensación de desprecio, hay una sensación de abandono y sobre todo de oscuridad, que nuestros problemas no importan, no trascienden. Además hay una sensación, por lo menos desde fuera, que infravaloran al profesor. Ese, como decía yo al principio, que es el educador, que al final va a ser al hombre de mañana. Yo tengo la sensación de que esa profesión no está lo suficientemente valorada. No sé si es desde fuera que yo lo veo así. Yo también lo observo, también desde fuera y desde entornos mucho más cercanos. Siempre he sido del parecer de que cuanto mejor consideración, más recursos se nos proporcione y sobre todo mayor confianza se tenga en lo que nosotros hacemos, puede que muchos juzgados de instrucción no tuviesen tanto trabajo en un futuro o en un presente como estamos viendo, porque a fin de cuentas no solamente instruimos, también construimos personas en el sentido de saber ser, saber hacer y saber estar en términos comunitarios, en ciudadanía.
Sin duda. Si no construimos una persona cívica, una persona respetuosa, una persona consciente de que las normas no sirven para encorsetarnos, sino para imbuirnos del respeto al otro, Ujú. si eso no lo conseguimos, pues obtenemos el tipo de sociedad y sobre todo el tipo de manifestaciones extremas de esa sociedad que estamos viendo ahora mismo en los medios de comunicación. Siempre Sí. he pensado así, apuestas por la escuela y no tendrás necesidad de tanto jugar de instrucción, ni de Pues, tanto jugar de distancia, ni de tanto recurrir a los tribunales. Sí, Esa es mi visión. No, y además yo estoy contigo. Y también hay algo que muchas veces nos preguntamos. ¿Tú crees que la ideología política de los gobernantes influyen tanto, porque yo creo que influyen, en el tema de cuando están en el poder a la hora de querer o no apoyar a la enseñanza o dejarla abandonada? Yo tengo también esa sensación. Que Yo un poco la ideología estropea, digamos. Estropea, sí, esa es la palabra correcta, en el sentido de que cada ideología tiene un paradigma de lo que quiere hacer con su sistema educativo, la escuela, el instituto, y por qué apostamos esencialmente. Si creamos capital humano, ¿cómo lo enfocamos? Valor añadido en términos instructivos, en términos de saberes, conceptos, procedimientos, actitudes, valores, normas, o sencillamente el hecho de ir construyendo una serie de personas que sí van a tener valor añadido, pero con otros parámetros mucho más terrenales. Es decir, ahora mismo vemos los chavales por la calle, y ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Que antes nos preguntaban cuando éramos pequeños. Pues ahora mismo no tienen claro lo que quieren ser, pero sí lo que quieren obtener, que es ganancias a corto plazo, satisfacción inmediata, y ante la alternativa de trabajar o gestionar, prefieren la gestión. Es decir, el trabajo, lo que es enfangarse dentro de lo que es el trabajo directo con las personas, hablo por ejemplo de lo que yo hago, o lo hacen muchos compañeros, cada vez está más desprestigiado. Vamos a poner también por el caso de algunas especialidades de medicina, y prefieren alejarse de lo que es el trato directo con el público para poderlo gestionar de unos parámetros más asépticos, más alejados. Más alejado, claro, pero que les sea fructífero. Que sea crematístico, ganar dinero. Eso es lo que quiero. Total. Yo a mí sí que me hace, me deja descolocada cuando le preguntan a lo mejor a algún adolescente y te dice, yo quiero ser influencer. Y yo, ¿esto qué es? Sé lo que es influencer, pero me refiero, ¿qué es? O sea, ¿qué mentalidad es la que se está creando en los niños? Pues estamos en directa competencia con los medios de comunicación, estamos en directa competencia con las redes sociales, que ambas cosas pueden ser un gran aliado, pero también un gran prejuicio para mentes que todavía están en desarrollo, que todavía les falta madurez, les falta experiencia y les falta contactos con la realidad del día a día, que son una infinita gama de grises. Pues al faltar madurez son presas mucho más fácil de este tipo de medios, y claro, son medios muy directos, son medios muy cercanos, son medios que provocan un impacto directo en la forma de pensar cotidiana de las personas, y nos vamos te vas dando cuenta día a día que el pensamiento que van adoptando es el que está germinando de ese tipo de redes. ¿Qué pienso yo de ello? Pues que las redes están bien, pero no las puedes ver solo. Necesitas alguien que te sirva no solo como filtro, sino como guía, como lazarillo para poder interpretar adecuadamente todo ese cúmulo de estímulos que hay, que son muchos y muchos no son convenientes. Controlar al niño cuando tiene el acceso a Internet, algo que muchas veces los padres olvidan. Yo creo que partiendo de ahí, ¿verdad? Sí. Sería Carlos, sé que te robo tiempo, pero te agradezco muchísimo. Para nosotros es muy importante tu opinión, porque estás justo dentro del ámbito de la enseñanza y sobre todo de la parte tan importante como es la enseñanza especial. Yo agradezco mucho la oportunidad de seguir hablando contigo, y también expongo, si tengo un minuto o dos para poderlo decir. Sí, claro. Me gustaría poder decir que las redes pueden ser una herramienta muy útil si sabemos aprovecharlas bien. Exacto. En el sentido de que podemos difundir un mensaje
un mensaje de integración, un mensaje de inclusión, un mensaje de normalización y sobre todo de valores. Cuando hablamos de todo eso, hablamos de valores humanos, de presencia. Hablamos también del hecho de que todo lo que podemos ver acerca de las aspiraciones que vemos en los influencers que hemos visto antes, que sepamos también dilucidar entre lo que es algo que se dedica a los demás, al hecho de satisfacer el ego y la vanidad de una persona que se aprovecha de los demás o de varias. Efectivamente. Ahí es donde la labor de los padres y la nuestra es fundamental, saberlo discernir, porque desgraciadamente que estamos asistiendo a gente que actúa por imitación. Efectivamente. Carlos, un abrazo muy fuerte. Gracias, Paula, un saludo. Nos quedamos aquí en Santa Cruz de Tenerife porque queremos hablar con Enrique González. Enrique González es un joven que él es de profesiones auxiliar de clínica, creo no errar, y pertenece a la asociación AFES, Salud Mental. Bueno, quiero hablar con él porque tienen un proyecto muy bonito que ya he visto, un corto, muy ilustrativo y sobre todo muy normal, se ve hecho con naturalidad. Hola, Enrique. Hola, Paula, ¿qué tal? Me gustó. De joven me ha subido la moral. Bueno, no, es que tampoco eres tan mayor. No, tampoco soy tan mayor. Pero sí, yo te veo joven, pues he dicho que eres un joven. Me ha gustado muchísimo el corto. Lo he visto tan natural. Yo tenía la sensación de estar dentro de él, escuchando a las personas que hablaban. Fue muy bonito por eso. Me supo a poco, también te voy a decir. Me supo a poco. Y también quiero decir algo. Que Enrique lleva muchos años ya dirigiendo un programa de radio que, bueno, me gusta mucho porque he leído que lo presentáis como con orgullo loco. Digo, qué maravilla, ¿no? Esa frase es vuestra, ¿no? Sí, bueno, el Orgullo Loco realmente es un movimiento, ¿no? De personas supervivientes, ¿no? Que hemos sobrevivido a las experiencias de la locura y a las enfermedades, y al trato recibido, ¿no? Y al trato también recibido, a veces, ¿no? En ocasiones por parte de los servicios sanitarios y demás, ¿no? Entonces es como un movimiento reivindicativo, ¿no? Que busca recuperar nuestra voz, ¿no? Una voz que ha estado, pues, históricamente silenciada, ¿no? A los locos se nos ha tachado muchas veces de muchísimas cosas, de peligrosos, de violentos y demás, y nada más lejos de la realidad. Y nada más lejos, ¿no? Efectivamente. Quien no conoce personas que tengan enfermedad mental pueden tener una idea totalmente equivocada, pero yo que sí conozco, puedo decir que al contrario, que son personas que, bueno, que tienen, como el que tiene el hígado mal, que tiene que estar tratándose con una medicación, pues estos señores tienen un trastorno que tienen que tratárselo con una medicación. Simplemente eso, no hay más, o sea, no hay que buscarle nada más, por lo menos desde mi óptica. Sí, bueno, no es tan, a veces no es tanto como una enfermedad física, porque realmente no es como una enfermedad física, biológica puramente, muchas veces también tiene que ver con las experiencias de vida, con lo que te sucede, los traumas a veces, el ambiente cultural, incluso la precariedad que hay hoy en día a nivel del empleo y económica también puede afectar a la salud mental, y los tratamientos también pues son muy muy variados, ¿no? En Radio Himalaya, ¿no? Ese proyecto del que tú hablabas, lo que buscamos siempre es que las personas decidan por sí mismas, ¿no? Y encuentren ese espacio de autonomía, ese espacio seguro donde poder contar esas experiencias que han vivido, que muchas de ellas les han marcado, ¿no? Porque obviamente sí que puede haber un sufrimiento elevado, pero que se puede salir de ese sufrimiento y que te puedes recuperar de un problema de salud mental, que no es una cosa para toda la vida. Fíjate, salía un dato ayer, creo que era en el periódico del País, que lo ponía la Confederación Salud Mental España, que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo con problemas de salud mental, ¿no? Fíjate. Imagínate, 1.000 millones, ¿no? Es un dato alarmante por un lado, ¿no? Porque significa que
la población está necesitada, ¿no? de bienestar, ¿no? De recuperar esos espacios, de tener seguridad, ¿no? Y obviamente pues en AFES, ¿no? Que es la asociación a la que yo pertenezco, estamos intentando de alguna manera pues dar ese espacio a las personas para que puedan recuperar sus proyectos de vida y salir adelante. AFE es como una gran familia donde cabe todo. Sí, por supuesto. O sea, al final en los entornos comunitarios, ¿no? Son necesarios y tienen cabida para que las personas se acerquen y hagan uso de ellos, ¿no? Dentro del área a la que yo más me dedico, que es la parte más de la comunicación, y con este corto que mencionabas, quiero que me hables de él, quiero que me hables de él. Tenemos que hablar y bueno, ya estamos hablando. Se llama Sí. Tenemos que hablar, está en la página de cine de FES, del Festival de Cine Educativo de Canarias, está por su 13ª edición, y bueno, hemos hecho un corto donde lo que intentamos transmitir es una historia personal, en concreto está basado en mi propia historia personal con mi pareja y demás, y bueno, yo creo que es bastante cotidiana, ¿no? Y que pasa en diversidad de colectivos. Entiendo que en tu programa también, en la Caja de Pandora, pues tocan diferentes colectivos, y esta historia en concreto creo que puede ser común a muchos colectivos, y es ese miedo al rechazo, ¿no? Ese miedo a salir del armario, a contarle a alguien al que quieres, del que te estás enamorando, pues que tiene cierta particularidad o cierta característica o cierta experiencia de vida en el pasado, y al final como uno venciendo ese miedo al final se provoca un efecto dominó y vas contagiando a otras personas y vamos normalizando, ¿no? El hablar de todos estos temas que hasta ahora pues no se ha normalizado hablar de ellos. Sí. Yo recuerdo que Jordi Éboles te hizo una entrevista muy bonita. Me encantó. Sí, bueno, fue en el programa de La Sexta, en este caso no fue Jordi Éboles, fue Gonzo. Gonzo el que sustituyó a Jordi Éboles. Pues te juro que yo no sé por qué razón, Gonzo, que yo lo vi, sí. Lo he visto el programa, y por qué razón yo ponía la cara de Jordi Éboles. Dios mío, qué fallo. Fue en el intermedio. Gonzo desde luego me mataría. Fue una experiencia muy enriquecedora también. Sí, y fue un hablar con naturalidad de algo que otros ignoran, pero que está ahí, y que, como dices tú, hay miles de personas que lo viven. O sea, que sí. ¿Por qué tenemos que estar ocultándolo? Claro, todos en mayor o menor medida, yo pienso que sí que podemos empatizar, ¿no? Porque todos en algún momento de la vida hemos sufrido, hemos caído, sea por una depresión, sea por bueno, hay tantos diagnósticos hoy en día de salud mental que a veces también se difumina, ¿no? Ya no se sabe realmente, a veces no sabemos lo que nos pasa, porque a veces también tiene que ver, como digo, con los contextos, ¿no? de vida. En mi caso, yo siempre visibilizo también mi diagnóstico, que es el de esquizofrenia paranoide, porque además es un diagnóstico al cual se le asocian cantidad de estigmas, ¿no? Y de prejuicios y demás. Y creo que es algo que hay que cambiar, ¿no? Que la sociedad tiene que normalizar de una vez por todas, que las personas nos podemos llegar a psicotizar, a tener alucinaciones, a tener delirios, y no por eso significa que vayamos a ser peligrosas o imprevisibles o que vayamos a hacer daño a los demás, ¿no? De hecho, hay datos que lo demuestran, científicos. No solo el 5% de los actos delictivos violentos son cometidos por personas con problemas de salud mental. Fíjate. Eso significa que el 95% de los actos delictivos violentos los cometen personas que no tienen problemas. Efectivamente. Con lo cual, ahí al final siempre entendemos que el ser humano busca justificar la violencia cuando vemos esas noticias en el periódico, como, ay, es que está loco, se comporta mal porque está loco y tal, porque se le fue la cabeza, y con ese tipo de cosas pues se hace mucho daño a nuestro colectivo, y de ahí ese miedo, ¿no? Ese miedo a contarlo, porque sentimos podemos llegar a sentir vergüenza, culpa, ¿no? Incluso interiorizar, ¿seré yo una persona violenta? Cuando realmente, como te digo, no nada que ver, ¿no? La agresividad o la violencia
aparecen o surgen independientemente de una característica personal. La puede tener una persona con problemas de salud mental o sin problemas. Efectivamente. No Y es que se ha visto cuántas personas en un momento dado cometen una fechoría y no tenían ninguna enfermedad de ningún tipo, sino que en un momento dado pues ha perdido la noción de lo que está haciendo y ha ocurrido. Yo reivindico también como, ¿no? Aunque suene un poco a llanto, ¿no? Y además a pedir y tal, pero sí que reivindico que, como hacían en el corto del que hemos hablado, ¿no? Sí. El que se nos dé la oportunidad, ¿no? De que cuando nosotros contemos a alguien que tenemos un problema de salud mental, que la gente no diga, ay, no nos ponga la barrera, como, mejor con esta persona no me voy a relacionar, no vaya a ser que... porque estoy seguro que se están perdiendo personas maravillosas, ¿no? Personas a las que no solo las define su diagnóstico, de hecho, quizá el diagnóstico es una parte muy pequeña de su vida y pueden encontrar... buenísimas personas, ya te lo digo yo que sí, que se pueden encontrar buenísimas personas. Hay una cosa que a mí, que bueno, esto ha cambiado muchísimo. La salud mental, gracias a Dios, ha dado tú lo sabes, o lo puedes decir mejor que yo, aquello tan terrible de las contenciones cuando llegaba una persona con un brote en un momento dado a un hospital. ¿Esto sigue pasando o ya las cosas han cambiado mucho? Para nada, o sea, sigue pasando absolutamente, o sea, ¿de verdad? Cada día en los hospitales, sobre todo en las urgencias, ¿no? Quizás hay las unidades de internamiento breve, los hospitales, ¿no? Donde se ingresan las personas con problemas de salud mental. Es verdad que puede haber una mayor conciencia, de hecho, esto lo ha denunciado las Naciones Unidas, ¿no? A través del relator de las Naciones Unidas, ha condenado a España porque está incumpliendo y está haciendo un trato inhumano y degradante, ¿no? Sí, claro, es que es degradante. Pero sigue sucediendo, sobre todo en las urgencias psiquiátricas, y sigue sucediendo porque, hay una falta de personal, que no es justificación, personal no especializado en salud mental, que tampoco es justificación para hacerlo, claro. Y luego las infraestructuras que tenemos, ¿no? Y realmente sí que hay alternativas, ¿no? Y estas contenciones muchas veces vienen dadas, de hecho la gran mayoría de las veces vienen dadas porque hay profesionales que tienen muchos prejuicios hacia nuestro colectivo, ¿no? O por ignorancia, o por ignorancia, no puede ser, sí. Exactamente, mira, por contarte un ejemplo muy reciente, ¿no? De una compañera que acudía a un hospital de aquí de Tenerife, a las urgencias, porque le dolía la barriga, ¿no? Tenía un dolor de barriga, tenía vómitos y demás. Esto sucedió no hace ni un año. Acude a las urgencias, me duele la barriga, tengo vómitos y demás. Ingresa en urgencias, automáticamente, como en su historial médico aparecía que tenía antecedentes psiquiátricos, la atan a una cama y la mantienen atada durante horas hasta que baja un psiquiatra. El psiquiatra baja a urgencias y tal, la valora y dice, pero miren, esta chica no viene porque tenga un problema ahora mismo, que esté sufriendo con su salud mental, viene porque le duele la barriga, porque tiene vómito y tal, por favor, desátenla y llamen a un médico digestivo, ¿no? Y este es el peso, ¿no? Del estigma del que te hablo, ¿no? Claro, que claro. Automáticamente socialmente se considera que erróneamente, ¿no? Que somos personas que podemos llegar a ser violentas o peligrosas cuando digo la estadística y los datos demuestran lo contrario, y de ahí estas prácticas que es al contrario, que se nos violenta a nosotros, se nos daña a nosotros, porque esto provoca luego efectos en la salud mental devastadores, ¿no? Claro, traumático. Yo mismo he estado atado en muchas ocasiones simplemente por ir a pedir ayuda a urgencias, ¿no? Como tengo antecedentes psiquiátricos, automáticamente me han atado a una cama. Claro, ya tú tienes una etiqueta en tu historial, y ellos se agarran a esa etiqueta. Pero fíjate otra cosa, porque muchas veces, incluso con una contención química, porque también a lo mejor en un momento dado se os da algún tratamiento químico para bajar, digamos, la ansiedad o lo que sea, pero aún así siguen poniendo la contención mecánica. ¿O no? Sí, además, sí, es que no tiene justificación ninguna, además.
si ellos se acogen, ¿no? Los sanitarios se acogen a lo que es el protocolo, ¿no? El protocolo dice, pero luego ni ellos mismos cumplen el protocolo, ¿no? Porque si tú realmente quisieras contener a una persona, que te digo, son muy pocos los casos donde se fuera necesario, o por no decir cero, ¿no? Las condiciones deberían ser cero. Pero imagínate que tuvieras que atarla por lo que sea, ¿no? Porque se está haciendo daño a sí mismo, corre mucho riesgo, se quiere, y por lo que sea, las condiciones deben ser durante el mínimo tiempo posible y acompañadas todo el tiempo de una persona, ¿no? Y lo que sucede en los hospitales es que ni es el mínimo tiempo posible. Yo he estado atado 4 días en una camilla de urgencia, ni he estado acompañado ni vigilado por una persona, ¿no? Lo cual habla Enrique, y de eso la decadencia, digamos, del sistema público sanitario, ¿no? Y de la falta también de conciencia de los profesionales. Sobre todo. Digo, algo está cambiando, hay muchos profesionales que ya se niegan a hacer contenciones, que quieren cambiar esta situación, porque quizás es de las más graves, ¿no? que vemos en nuestro colectivo, por las cuales también muchas personas al final no quieren acudir a urgencias porque saben que el trato que van a recibir allí es terrible, los ingresos involuntarios, o sea, todo esto está cambiando, se está apostando más por la atención comunitaria en el domicilio de las personas, donde la persona pueda mantener, digamos, su red de apoyo y demás. Hay modelos como el de diálogo abierto en Finlandia, donde ni siquiera se usan fármacos, o los fármacos son los mínimos, y es la comunidad, Laponia, donde más elevada es la tasa de recuperación, hasta un 90%, creo que de las personas que tienen problemas de salud mental tipo esquizofrenia consiguen recuperarse totalmente sin fármacos. Con tratamientos psicológicos, a lo mejor, sencillamente. Exactamente, con ese modelo de diálogo abierto, donde se aborda integralmente todas las áreas de la persona, desde su familia, con sus compañeros de trabajo, donde se respeta la decisión de la persona por encima de todo, ¿no? De lo que la persona necesita, se cuenta con ella, ¿no? Son modelos que en los son modelos que dan envidia. ¿Qué quieres que te diga? Dan envidia, pero en los cuales España está, digamos, con la apuesta del ministerio, ¿no? Y en la nueva estrategia de salud mental, pues se quiere tender a esos modelos mucho más comunitarios y menos dañinos y más emancipadores y rehabilitadores y recuperadores para las personas que en algún momento dado de la vida pues podamos tener un problema de salud mental. Claro. 1 de cada 4 personas podemos tener un problema de salud mental a lo largo de la vida, con lo cual no es tan raro, ¿no? el que eso suceda. Y una pregunta, Enrique, cuando tú has estado 4 días sometido a esa tensión terrible de estar sujeto a una cama, eso es denunciable, eso se puede denunciar. Por o supuesto, ellos tienen patente de corso y pueden hacer lo que les dé la gana. Por supuesto que se debe denunciar. Se debe denunciar. Claro, tanto en primera instancia reclamando, ¿no?, al hospital, y por la vía judicial también se puede poner una denuncia, ¿no?, como mala práctica. Claro, porque el caso, por ejemplo, de la chica esta, la joven esta, que fue porque tenía problemas estomacales y automáticamente la sujetaron, eso era para denunciar, pero ya. Sí, por supuesto que se debe denunciar, ¿no? Muchas veces las personas no quieren denunciar, ¿no?, porque entran en un periplo judicial donde se alarga en el tiempo, digamos, la situación, donde realmente se suele desacreditar a la persona, porque como hay un diagnóstico psiquiátrico, automáticamente, bueno, lo que tú dices ya no vale, porque nosotros no siempre buscan la manera en el caso de la discapacidad psicosocial, que en nuestro caso siempre se busca la manera de desacreditarnos, ¿no? Pero sí que existen, digamos, y yo animo a que se haga, ¿no?, a que ¿qué sucede muchas veces? Que después de un ingreso psiquiátrico involuntario de mucho tiempo, a lo mejor cuando te dan el alta no tienes ni las ganas ni digamos los medios para llevar a cabo esa denuncia. Pero hay canales y hay vías, ¿no? La Federación Salud Mental Canaria cuenta con un comité, con una asesoría jurídica, ¿no?, donde te asesoran para poner este tipo de denuncias en marcha. Sí. Entras en una indefensión, o sea, estás indefenso
indefensos totalmente a merced de esas personas que están ahí. Ya de por sí, cuando uno va a un hospital, te sientes indefenso, porque el solo y simple hecho de estar con una bata totalmente desnudo ya te crea una sensación de eso, de inseguridad y demás. Claro, pero si encima, como hemos hablado, terminas en contención, es terrible. Pero lo peor de todo esto, o sea, el tema de las contenciones, es que yo lo voy a extrapolar a la discapacidad. A veces la discapacidad intelectual actúan también de la misma manera. Sí, fíjate, mira, pasa en muchos otros colectivos, como el de personas mayores, también en los hospitales de la Jata, por las noches, porque por miedo a que se levanten y se puedan caer y demás, ¿no? No recuerdo qué comunidad autónoma del norte de España, no estoy seguro si es el País Vasco, me parece que sí, el País Vasco, ya desde hace muchos años, es en el País Vasco. A esto de las personas mayores, se tendía se buscó la manera de dejar de contener y se llegaron a contención en cero, como bajando las camas, ¿no? Se ponían las camas, la zona de camas, a ras de suelo, ¿no? Y esto permitía que si las personas se fueran a levantar o lo que sea, o que no se cayeran de la cama, pues evitaran pues posibles lesiones y demás, ¿no? Es un cambio de mirada, ¿no? Y de modelo. El modelo no tiene por qué ser más caro, ¿no? No tiene por qué ser que al Estado le conlleve un esfuerzo económico. De lo que se trata al final es de evitar el mínimo daño posible a las personas cuando son tratadas sanitariamente. Y si para eso hay que invertir un poco más, invierte un poco más, pero que realmente no es necesario muchas veces invertir, es un cambio de mirada, ¿no? Es lo que tú decías, es la mirada, Claro, si tú crees que estar atado a la cama no es para tanto, que yo a los oyentes les diría, prueben a estar 4 días atados a una cama a ver cómo se sienten. Efectivamente. ¿No? De hecho, ha muerto gente, ¿no? En estas condiciones en hospitales por falta de atención, ¿no? No es tanto en España como fuera de España hay casos, ¿no? De personas que han fallecido derivados de una contención mecánica, ¿no? Porque luego normalmente por broncoespasmos, No, y que cuando los dejan así en sujeción, ya se olvidan de ellos, no les está molestando, salvo que se pongan a gritar, pero vamos, lo normal es que los dejen mucho tiempo. Y eso se ve, yo lo he visto en urgencias. En urgencias he visto personas que a mí me parecían que no tenían nada, pero que automáticamente le han puesto un arnés en la cintura y en las piernas. Y digo, y en las manos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simplemente por el propio miedo. Volviendo al tema de la película, ¿no? La sociedad muchas veces tiene miedo hacia las personas con problemas de salud mental. Ese miedo muchas veces está también dentro de nosotros, ¿no? Tenemos miedo a contar, a decir cómo nos sentimos y demás, ¿no? Entonces la respuesta que tiene la sociedad frente a ese miedo es: vamos a contenerte, vamos a atarte, vamos a encerrarte, ¿no? Eso que se ha hecho históricamente y lo que hay que cambiar, lo que está cambiando ya, ¿no? Lo que ya desde muchos años, pues desde el movimiento asociativo, pues se ha reivindicado el que las personas no perdamos nuestros derechos por el simple hecho de tener un problema de salud mental, efectivamente, ¿no? Que lo conservemos. A ver, ese corto hay que votarlo para que gane. Sí, si entran en la página de Cine de Fest y se van al apartado de asociaciones, aparece, digamos, diferentes cortos que compiten en esa categoría, y el nuestro es Tenemos que hablar. Es el último que aparece. Además, el título está muy bonito, porque, muy bien, porque dice la realidad, o sea, no es otra cosa. Tenemos. Sí, es un corto de ACE Salud Mental, está creado por personas participantes tanto de Radio Inmalia como de voluntariado en primera persona, un corto hecho por personas con problemas de salud mental, desde la parte técnica hasta el montaje, ¿no? Hasta la música, que es original de un compañero también de Radio Inmalia, de ACE Salud Mental, de voluntario en primera persona, y ahí se van. Cuando vean el corto, en el enlace que aparece, pueden ver el vídeo, y más abajo aparece un cartel con 3 estrellitas. Le dan a la tercera estrellita si quieren votarlo con 3 estrellas, y puedes votar con 1, con 2 o con 3. Si quieres votar con si le das con 3 es el máximo.
Exactamente, 3 es el máximo y nada, y ahí queda registrado ya el voto para esa categoría, ¿no?, de asociaciones. Este es el voto popular. Creo que hay un voto también del jurado y demás, pero eso ya creo que te lo pueden contar mejor los organizadores, ¿no?, de este festival, que la verdad que tiene mucha trayectoria ya. ¿Y cómo sigue la radio? ¿Cuánto tiempo llevas ya tú al cargo de la...? Bueno, la radio, vamos a hacer este año 10 años, el 10º aniversario de ¡Wow! Radio Himalaya. Sí, y va viento en popa, compañeros y compañeras que seguimos ahí al pie del cañón, gente que se ha ido sumando, se ha ido marcando el proyecto, formato video podcast que se puede seguir en YouTube, en Radio Himalaya. ¡Qué bueno! Si buscan en YouTube, y vamos itinerando por diferentes lugares de la isla, que es lo más característico hoy por hoy de Radio Himalaya, es que ya no es como tal una radio como empezamos, sino que vamos llenando teatros, lugares, digamos, comunitarios, ¿no? Incluso en la península estuvimos recientemente en Madrid, en los estudios de Carne Cruda, grabando un programa de radio. Qué bueno, me alegro un montón. Y bueno, la posibilidad de que se acerque también la ciudadanía a ver cómo grabamos el programa en directo. Hace poquito también estuvimos en la Facultad de Periodismo allí grabando un programa y la verdad que muy contentos y ilusionados, ¿no? Y a ver hacia dónde nos sigue llevando este proyecto. Sí. Me alegro muchísimo. Enrique, gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que estás muy liado, y nada, a seguir la lucha, porque lo que tú consigas va a ser para los que vienen. O sea, yo siempre pienso en eso. Digo, la lucha puede empezar aquí, pero luego hay muchas personas que van a venir, que se van a beneficiar de todo lo que nosotros consigamos. Esa es la realidad. Así es, y gracias a ti, Paula, porque tú llevas mucho más que yo en esto. Bueno, no tanto. Yo llevo 16 nada más. Pues mira, 6 años más. Sí, pues adolescente ya eres, ya viviendo la adultez. Pero no, yo te felicito también porque perseverar en los derechos, ¿no?, de las personas, y que todas las personas tengamos los mismos derechos y seamos iguales. Enrique, tanto tú como yo tenemos un porqué. Pues sí, eso es lo que importa, pero que mucha gente pues a veces se cansa, también es lógico, ¿no? Y creo que tú puedes no sé, con tu programa también llegar a mucha ciudadanía, Espero. Yo te agradezco muchísimo que siempre nos abras la puerta a nosotros y a nosotras en tu programa de La Caja de Pandora, que también ha hecho grandes cosas, ¿no? Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Paula. Un abrazo muy grande. Se nos acabó el tiempo. La semana próxima volveremos con más noticias acerca del mundo de la discapacidad. Hoy este último entrevistado ha sido muy ilustrativo de cómo es la salud mental y cómo la lleva una persona cuando la sufre. Amigos, hasta la semana que viene. Adiós, a usted y usted. Adiós, me voy a oír el señor Juan. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio.